Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos esperando a que lleguen las últimas personas, que se acomoden también, que cojan asiento para dar inicio a este evento. Es un placer veros aquí todos, tan puntuales, tan atentos y preparados para esta jornada. Este podría ser un evento típico para profesionales de gestión de personas, de recursos humanos, pero intentaremos que sea lo menos típico posible y que tengamos ese punto crítico, sobre todo, del entorno de la gestión de personas. People Centricity quiere aportar una mirada profunda, pero también desde el pensamiento crítico, porque solo siendo críticos podemos aportar ese valor un poco más profundo. Esta jornada está organizada por Hub by Tovar en colaboración con Harvard Deusto y su directora, Laia Foradada, nos dará comienzo a esta jornada. Laia. Hola a todos y a todas y bienvenidos a una nueva edición de Harvard Deusto Impulsa, bajo el título People Centricity, una mirada en profundidad desde el pensamiento crítico. Quienes logran hacerlo bien no solo generan entornos de trabajo mejores, sino que también construyen una ventaja competitiva real y sostenible, porque cuando las personas se sienten escuchadas, valoradas y parte de algo, las cosas cambian. La innovación fluye, el compromiso crece y los resultados llegan. Antes de dar paso a este evento, me gustaría dar un especial reconocimiento a Roca Barcelona Gallery por dejarnos estar hoy aquí. La verdad es que siempre nos reciben con los brazos abiertos y aquí nos sentimos como en casa. Sin su apoyo y su hospitalidad, esto no sería posible. Así que muchas gracias por dejarnos estar aquí hoy. También queremos agradecer a Hub by Tovar, a Jordi Tovar en especial, a su fundador y a todo su equipo, porque sin su implicación y sin su ayuda y su colaboración este evento hoy tampoco sería posible. Así que muchas gracias, Jordi. Y no quiero entreteneros más porque el evento ya es suficientemente interesante. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y espero que este evento os inspire y sobre todo os motive a construir organizaciones más humanas y sobre todo con propósito. Muchas gracias. Muchas gracias, Laia. Y hace tiempo que escuchamos que las personas están en el centro de las organizaciones, pero hoy sabremos si es realmente así o si se queda solo en un eslogan. En unos minutos tendremos una doble mesa redonda donde líderes de primer nivel pondrán a prueba esa mirada crítica y constructiva, pero antes, para prepararnos a todos a tener esta mirada crítica, necesitamos a un agitador de mentes, alguien experto en transformación cultural, gestión del cambio e innovación disruptiva. Reconocido por su capacidad para diseñar estrategias de liderazgo en entornos empresariales en constante evolución, el fundador y CEO de Mind the Gap, Sergi Corbeto. Gracias. Muy bien. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¿Sí? Bueno. Ahora comentaba con mis compañeros, es que suerte que casi 30 años después de dedicarme a estas cosas sigo teniendo mariposas en el estómago. Eso está bien, ¿no? Sí. Si yo fuera una salsa mexicana, ¿cómo queréis que me comporte hoy? ¿De manera suave, picante o extra hot? ¿Quién quiere suave? ¿Cómo sois, eh? ¿Quién quiere picante? Vale, gracias por vuestra piedad. ¿Extra picante? Dale. Solo venía preparado para esta última, o sea que habéis acertado. Muchas gracias, público. Vamos al extra picante. Luego nos quejéis. Si digo alguna cosa que duele a los oídos, nos quejéis, ¿vale? Fast forward to basics. No voy a desgranar mucho qué hay detrás de este título, pero cada uno que empiece con su imaginación a pensar por qué hablo de esto. ¿A ti se te ocurre, Josep, pensar por qué hablo de Fast Forward to Basics? ¿Qué dirías? ¿Y tú? ¿Se te ocurre? ¿Tienes alguna idea al respecto? ¿Tienes tú una idea? ¿No? Pues entonces, bien, estáis aquí para averiguar eso, ¿vale? Ya vamos bien. Ya tengo el cliffhanger, ¿eh? Ya estáis ahí, ¿no? Con mi, ¿cómo se llama? Clickbait, ¿no? Se llama esto, pues ya estáis enganchados. Muy bien. Imaginad que vamos por un túnel.
un túnel angosto, un túnel estrecho, tengo gente delante, tengo gente detrás, y de repente se va la luz. Ainhoa, ¿qué haces? ¿Cómo que no sabes? Si tú en la diagonal cada día la montas, vas por el túnel, se pone a oscuras, ¿qué haces? ¿Qué haces tú? Nadie sabe lo que haría en un túnel si va a... No, se va la luz, no hay luz, apagón, por cierto. El apagón lo diseñé antes del apagón, no es por nada, ¿eh? Por eso me pagan como visionario, porque veo cosas que la gente no ve, ¿eh? ¿No? ¿Nadie? ¿Qué haríais? No, que no puedo, no hay luz, se me ha ido la luz del coche, el coche tira, pero no hay luz. ¿Qué hago? ¿Qué saco las manos, dices? Ah, sí. Sí, los de atrás. Y si te chocan, que no ven, ¿no? Wow. Temazo, ¿eh? Lo dejamos aquí. Mirad, si yo tuviera que definir lo que ha pasado en los últimos años en una sola imagen, me iría aquí. Digeridlo. Tenemos virus que nos dejan en casa 1 año y medio. Señores que en alucinaciones mesiánicas quieren conquistar el este de Europa, por no decir el mundo entero. Señores amantes de las bombas. Y luego un señor que va firmando cosas, no sabe muy bien para qué. Lo que sí sabemos es que toda esta gente está provocando un caldo, una ebullición, yo diría entre peligrosa y muy peligrosa. Pero es que además de esto, de repente, hace unos 9 meses, bajan los costes de la inteligencia artificial y todos detrás de esto. Respiramos. Buah, tela marinera, ¿eh? ¿No, Ramón? 5 años, todo lo que está pasando, es alucinante. Y encima el apagón, ¿no? Es que esto da para muchas novelas, ¿no? Ese túnel, ¿no? Jordi, hola. Ese túnel, ¿no? En ese túnel todo se ha acelerado. Vamos súper rápidos, pero esperar, que falta algo que aún no ha llegado, pero a la que bajen los costes y se democratice su uso, va a petarlo todo tal y como lo conocemos aún más, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Alguien sabe lo que es esto? Sí, señora, un ordenador cuántico. Para que os hagáis una idea, un ordenador normal funciona con ceros y unos, sís y nos, ¿sí? La moneda cae cara o cae cruz. Un ordenador cuántico funciona con lo que se llaman qubits, que no sé muy bien lo que es, pero mola decir que qubits, ¿vale? Pero básicamente la mejor metáfora es que un qubit puede estar en millones de posiciones a la vez, con lo cual la capacidad de computación y la velocidad de computación en los próximos años va a multiplicarse por millones o decenas de miles de millones. Y no estoy exagerando. ¿Cuánta oscuridad? ¿O cuánta luz? Depende, ¿no? Depende de dónde te sitúes. Hay gente que piensa que vamos a escenarios de abundancia, de hiperdemocratización, de justicia social, de inclusión, de equidistribución de las rentas, y que gracias a la tecnología trabajaremos cada vez menos, seremos más felices y más ricos y más prósperos. Bueno, es una manera de verlo. Hay otros que no, que dicen que lo que va a llegar son distopías en las que el tecnofeudalismo se va a imponer, habrá pocos señores feudales que manejarán esos ordenadores cuánticos, esa IA y esa capacidad tecnológica, y las distancias sociales aumentarán, la concentración de poder aumentará, y de aquí a 4 días los ricos irán a Marte y nos dejarán tirados en esta mierda de planeta que nos está quedando. Esto es lo que dicen otros, ¿no? ¿Quién es utópico? Venga, no podéis no levantar la mano, ¿eh? Ahora no hay grises, ¿vale? ¿Quién es utópico? ¿Quién cree que vamos a un mundo mejor? Es que me cambias la pregunta, ¿eh? ¿Quién es distópico? Vale, 1-1. ¿Sí? Hemos empatado, ¿eh? Sea como fuere, las narrativas que se están imponiendo no son precisamente las utópicas. ¿Conocéis a Kurt Vonnegut? Deberíais. Un gran escritor americano, pero sobre todo un gran experto en estructurar los relatos, las narrativas.
Kurt Vonnegut, después del trabajo de Joseph Campbell, el que escribió El viaje del héroe, y el trabajo de Aristóteles con su poesía, se han preocupado en su desarrollo intelectual de entender qué estructura hay detrás de una historia. Campbell escribe El viaje del héroe, me imagino que algunos de vosotros sabéis de lo que estoy hablando, ¿sí? Y Kurt Vonnegut dice, cuidado con el viaje del héroe, sí, ¿no? Todo es el héroe, ¿no? Está en su hogar, está en su sitio, recibe una llamada, la rechaza, luego recibe otra llamada, un call to action, cruza el umbral, empiezan las aventuras, las batallas, los conflictos, los problemas, va resolviéndolos o no, va aprendiendo, hay un momento que está a punto de morir y el héroe renace y vuelve a casa con aprendizajes, transformado. Muy bien, esto sería el 99,9% de las novelas, series y películas que habéis leído, visto, van por aquí, ¿vale? Y dentro de esa estructura hay diferentes formatos. Kurt Vonnegut destila unos cuantos de esos formatos y yo me quedo con particularmente uno, que es el de abajo. Pero ahora, para que entendáis cómo funciona esto, os voy a explicar el de la Cinderella, ¿no? La Cenicienta. La Cenicienta, ill fortune, ¿sí? Mala suerte o mala fortuna. Buena fortuna, buena suerte, ¿eh? Negativo, positivo, ¿vale? Cinderella muere, la Cenicienta, se muere su padre, se va a vivir a casa de las hermanastras y la madrastra, que son todas unas arpías, pero poco a poco va visitando el jardín, va encontrando amigos, de repente encuentra una madrina que le dice que se vaya a una fiesta y conoce a un príncipe, le da un beso, pierde el zapato y se vuelve a casa aterrorizada, a vivir esa miseria, pero de repente un día viene el príncipe, le dice, este es tu zapato, se lo casa y se casan. No sigo aquí porque seguramente en algún momento habrá un divorcio, pero no sigo. Miradla de abajo, Kafka, la metamorfosis, el proceso. Me encanta. ¿Veis la curva? Mala fortuna muy abajo, pero además iba a ir más abajo, ¿no? Narrativas from bad to worse, de mal en peor. Son las que lo petan. ¿Veis el telediario? No hace falta. Y sobre todo, no pongáis a vuestros hijos delante del telediario, que se van a creer que ese es el mundo. ¿Sí? ¿Estoy exagerando o no estoy exagerando? Pero cuidado con esto, porque al final la atractividad de las narrativas de mal en peor es muy alta. Cuando hace unos días me comentó Jordi que a lo mejor podríamos hacer esto, coincidió justo en ese momento con la pregunta ¿y qué cuento yo? Y al cabo de un día apareció en un post de LinkedIn, no voy a decir la empresa, pero es una empresa del IBEX de color verde del sector energético. Empieza por I y acabar hola, ¿vale? No he dicho qué es. Entonces esta gente dice, somos la empresa con mayor número de licencias Copilot en España. Inteligencia artificial, ¿sí? ¿Vale? Y yo digo, ¿y? ¿En serio? ¿Esto para ti es algo valioso? ¿Que tengas el mayor número de licencias de Copilot en España? ¡Wow! A mí me cogió un poco de soponcio y entonces empecé a reflexionar y llegué por aquí, ¿no? Más allá de las narrativas y si estamos en un pozo oscuro, ¿no? Lo que sí es cierto es esto. La estulticia humana está ante una gran oportunidad, asentarse definitivamente como el principal vector director de nuestro comportamiento. Ser estulto, ser imbécil, ¿vale? No lo quiero decir directamente, pero es eso. Ya veníamos esforzándonos mucho en actuar como imbéciles, con perdón, pero la llegada del extremismo populista, la inteligencia artificial, el agilipollamiento global se ha acelerado, poniendo en riesgo nuestra inteligencia natural, por mucho que nos vendan lo contrario. Cuidado con la IA, que puede ser muy útil y nos puede ayudar a multiplicar nuestras competencias, pero ¿con eso nos basta para salir del túnel? Yo diría que no, que lo que hay que encontrar es otro tipo de luz. Y ese tipo de luz, desde luego, que no la encontraremos en los extremismos que nos están vendiendo algunos políticos, ni en la propia inteligencia artificial. Esta luz se encontrará en las cosas que no pueden no ser, en las certezas y básicos que están ahí y siempre estarán, en unos atávicos que de verdad importan. Ha llegado el momento de hacer un forward to basic y encontrar en el futuro nuestra base en el pasado. ¿Cuál es la aritmética de estos básicos, de esta base? Fijaros, si la inteligencia artificial ha venido a multiplicarnos, ha venido a multiplicar nuestras capacidades, incluso algunos dicen a exponenciar nuestras capacidades, ¿no? Vamos a hacer un poco de matemáticas. ¿Cómo vais de mates? ¿Bien todos? Perfecto. Yo creo que con estas podréis.
Si una persona vale 0,2 y la inteligencia artificial lo multiplica por 10, 0,2 por 10, 2. Si una persona vale 1,2 y multiplicamos por 10, es que son 12. Pero ahora, en lugar de hablar de multiplicar, hablemos de exponenciar. Si una persona vale 0,2 por 10, ¿me veis? Si vale 1,2 elevado a la 10, y si vale 2, flipa. ¿Ha quedado claro la tesis? Está claro, ¿verdad? Metamos primero, sois la mayoría de profesionales de recursos humanos, consultores, directores y técnicos de recursos humanos. Metamos primero pasta, invirtamos en las personas, en cosas esenciales, antes de ir a lo otro. O a lo mejor al mismo tiempo, pero no nos precipitemos sobre la tecnología de manera desaforada, porque seguramente nos estamos perdiendo la esencia de nuestro éxito, que no está en la tecnología, está en las personas. Y perdonad por la perogrullada, pero es que a veces iba a decir ¿no? Reforçar, ¿no? Hay que reforzar esto porque parece mentira que algunos sigan tomando según qué decisiones antes de pensar en lo que de verdad te importa. Por cierto, un matiz, también tiene que ver con matemáticas. ¿Y si alguien, digamos, no es especialmente adicto a hacer el bien? Ya está pasando. La inteligencia artificial acelera también el mal. Ahí os lo dejo, ¿vale? Voy terminando, antes de que me echen un león. Si esto es así, tenemos que asegurar el progreso potenciando lo básico de la base. Y lo básico de la base, en mi opinión, está centrado en 3 grandes drivers, en 3 grandes vectores. El primero, la voluntad. Las máquinas no tienen voluntad, hasta donde yo sé. Las personas sí. La voluntad para invertir tiempo en uno mismo, en ser capaz de encontrar aquello en lo que puede ser mejor. La voluntad de las personas en aprender, en querer progresar. Sin voluntad no hay progreso, sin voluntad humana. El segundo concepto que nunca hará una máquina, o que nunca tocará una máquina, y lo podría hacer pero de una manera muy artificial, es el discernimiento. Me parece una de las palabras más importantes de todas las que van a ir sucediendo en estos próximos meses, años, en el mundo del management. La capacidad de discernimiento, y nadie habla de ello. ¿Qué es el discernimiento? Sobre todo es esa especie de olfato que tenemos para saber lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Sí? Discernimiento. Hay 3 disciplinas que son las claves para aumentar el discernimiento de nuestros colaboradores, nuestros empleados, incluso nuestros propios jefes. Primera, estudiar historia. ¿Por qué? Por razones obvias. Sé lo que hemos hecho en el pasado, que hemos aprendido de bueno y de malo. Segundo, estudiar filosofía. ¿Por qué? Porque los filósofos me hacen entender cómo pensamos los humanos y cuáles son las bases de ese pensamiento. Y el tercero, estudiar ética. La ética nos ayuda a tener sociedades estables y justas. ¿Me veis? Filosofía, ética e historia. Aquí está la clave. No metas a la gente en la IA antes de que tengan unos mínimos en esos campos. ¿Yes? Y luego, una palabra que me regaló mi compañera, que fue esencialismo. Volvamos a lo esencial. El otro día estaba con uno de los mayores expertos en IA en España, digamos en la pedagogía de la IA, para ser más preciso, y este hombre, Alex, me decía, Sergi, es que uno de los problemas que tenemos es que nos vamos al ChatGPT pensando que es Google, y entonces le pedimos cosas. Y esto no va de pedir, va de conversar. ¡Wow! Y la gente no sabe conversar, porque mucha gente no sabe preguntar, y la gente no sabe escuchar, y la gente, peor aún, no sabe escribir. Y cuando digo la gente, los de aquí no, los de aquí sí lo sabéis todo, ¿vale? Pero los de fuera, ¿vale? Oye, qué grande, ¿no? Qué grande que para ir al futuro tengamos que recoger lo mejor de nuestro pasado para ponerlo en valor. Finalmente, y termino, me gustaría haceros entender o explicarme cuando digo que por fin sabemos qué hay al final de la luz del túnel. Lo que hay es una recogida en los básicos y los atávicos del ser humano para dejar que la tecnología nos potencie. Pero si multiplicamos 0,2 por 10 o lo elevamos a la 10, obtendremos muy poco. ¿Sí? Supongo que todos conocéis, y acabo,
la maldita frase ya un poco sobada y un poco añeja, hay que pensar fuera de la caja. Estamos invadiendo la caja más grande jamás creada, que es la inteligencia artificial. O yo no sé si es la caja que nos está invadiendo a nosotros. Vamos a vivir dentro de esa caja. Y vamos a tener que hacer vida en esa caja. Yo no niego la evolución tecnológica. Yo abogo por una evolución tecnológica paralela a una evolución del intelecto humano. Muchas veces habrá que salir de esa caja. Y de hecho, os diría más, parar a pensar fuera de esa caja, para luego multiplicarnos, se va a dentro de ella, se va a convertir en símbolo de excelencia intelectual y creatividad competitiva. El que se instale en este hábito, prosperará. Y de toda esta frase me gustaría que paráramos en el parar a pensar. Señores, muchas veces nos olvidamos que lo difícil de parar a pensar no es parar, es pensar. Muchas gracias por haber parado un ratito conmigo a pensar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergi. Y ahora ya sí, con esta sacudida, con esta mente ya preparada para lo que nos viene, quiero dar la bienvenida a participar en la primera mesa de People Centricity para analizar propósito, cultura, estrategia y el impacto real también en la organización a Jordi Tobar, fundador y socio ejecutivo de Hub by Tobar, a Joaquim Lavín, HR Business Partner en Supply Chain de Akzo Nobel, es que me lo pone muy difícil, Joaquim. Y a Enrique Guirao, Head of People and Culture de Engeland Folkers. Hombre, te lo he dicho bien, Enrique. Y donde queremos que también nos acompañe Sergi, que se sume con nosotros a esta mesa. Tenéis, exacto, le cambiamos el vasito. Genial. Mira, este para ti y este para él. Perfecto. Jordi, estábamos hablando de poner a las personas en el centro. Para ti, esto de poner las personas en el centro, ¿se queda solo un eslogan o no? Me gustaría que no se quedara en un eslogan, pero demasiado a menudo pienso que nos detenemos ahí y que realmente la imagen que se nos quiere dar de la centralidad de las personas en las organizaciones no es real. Al menos yo creo que hay evidencias de que en muchos casos no es así. La gente en realidad lo que quiere es ser bien tratada, bien considerada, bien pagada y bien mandada. Para mí la fórmula es muy fácil, ¿no? Si las tenemos en el centro o no, no lo sé. Yo incluso diría que, si me permitís, que en el centro de una empresa está el negocio y que orbitan las personas en ese centro, por supuesto, y un negocio no es posible sin las personas. Incluso diría que en el centro de, es polémico lo que voy a decir, ¿no? Pero que en el centro de las empresas ni siquiera está el propósito, está el negocio. ¿Tenemos que ir solo entonces a por los beneficios y desviamos la mirada del resto de cosas o no? No, claramente no, porque para conseguirlos hay que contar con las personas. Y las 4 variables de la fórmula que he dicho, bien considerados, bien tratados, etcétera, ¿no? Pero que estén en el centro es distinto. Para mí, las empresas que realmente piensan que tienen las personas en el centro de la organización expresan un anhelo, más bien, o pueden caer en un espejismo. Ellos creen que están en el centro. Y la voluntad es esa, o la voluntad real y bien intencionada. Es decir, no estoy hablando de que aquí se estén haciendo trampas ni nada por el estilo, ¿no? Pero realmente negocio y detrás del negocio las personas. Y las personas para el negocio. ¿Creéis también así? Sí. Discrepo en por supuesto. el sentido, ¿no? Yo creo que realmente el tener una política de poner a las personas en el centro hoy en día es una necesidad, porque si no pierden muchas ventajas competitivas. El problema, para mí, bajo mi punto de vista, en mis años de experiencia, radica en que esa política de poner a las personas en el centro tiene que estar marcada por un liderazgo responsable, que sea coherente, ¿vale? Y que sea sostenible y sobre todo medible, ¿vale? Para no entrar en debates sobre si realmente
la estrategia de poner a las personas en el centro tiene un rendimiento dentro de lo que es el desarrollo del negocio y los resultados del negocio, bajo mi punto de vista. Joaquín. Yo discrepo un poco más. Habéis dicho los dos habéis dicho, me han resonado varias palabras muy interesantes, ¿no? La última que decías tú era la coherencia. Entonces, si vamos a las basics, como decía Sergi, los basics es que cualquier empresa es una estructura humana, una estructura que los humanos han creado. Por tanto, por esencia, debiera dar servicio a la especie humana. Por tanto, y el beneficio, que es lo que hoy en día nos han vendido que tienen que buscar, debiera ser la gasolina que permite hacer crecer a la humanidad. Por tanto, aceptando que la realidad, como decías tú, dista de ser ahora mismo eso, yo creo que la aspiración debe ser la otra. Es decir, y me voy a la coherencia, en este caso. En nuestro problema, Jordi es un optimista bien informado, por tanto un pesimista, pero el problema que tenemos es que todos vivimos en un mundo en el que la circunstancia, lo que nos rodea, nos empuja en un cierto sentido. Y el acto de resistencia es muy difícil. En las compañías pasó algo similar. Yo me he pasado la vida en multinacionales. Y pese a que pienso como pienso, tomar decisiones en coherencia con lo que yo realmente quisiera, me es imposible, tendría que ser un héroe. Y en ese viaje del héroe, pues es muy complicado. Entonces todos hacemos lo que podemos. Entonces ocurre lo que bien decíais, pues hacemos lo que podemos. Y pretendemos poner a la gente en el centro y nos sale lo que nos sale con las capacidades que tenemos o con las posibilidades que tenemos. Por tanto, creo que encaja un poco con ambos lo que decíais, ¿no? Pero en esencia sigo pensando, y me lo intento recordar cada día, que una organización cualquiera, una empresa, es una construcción humana destinada a servir a la humanidad, a los humanos, a las personas que la rodean, a las que forman parte. Y si eso se tiene más claro, entonces la coherencia suele ser más fácil. No siempre lo es. Y el propósito, teóricamente, debiera ayudar a eso. Lo que pasa es que, claro, cuando te encuentras con señores como los que nos ha enseñado antes Sergio por el camino, pues hombre, las dificultades son enormes y es muy complicado. ¿Es excusa? Seguramente no. Hay compañías que han demostrado que esa excusa se la saltan. Hay compañías que lo han demostrado. Con mayor o peor acierto, pero lo están intentando. Hay algunos ejemplos muy potentes en ese sentido, ¿no? Compañías autoorganizadas, muy grandes algunas de ellas. En estos casos, tanto en empresas desde muy grandes a muy pequeñas, ¿el liderazgo juega un papel clave en arrastrar esta, pues, que todo el propósito se lleve a cabo, que todo el equipo esté a una y al final acabemos consiguiendo también este people centricity o no? El liderazgo, a mí me gusta pensar que el liderazgo tendría que ser una chispa, pero que el fuego no fuera el líder. Me gusta pensar, como nos ocurre con los amigos, el ejemplo es ese, vamos en la cuadrilla, salimos, bueno, a lo mejor salimos menos, pero cuando salíamos siempre había, normalmente, al menos en mis cuadrillas, cuando he estado, siempre no había un liderazgo único, había, pues según la actividad, pues había alguno que cogía más ese liderazgo, ¿no? Y esa era chispa que hacía que el colectivo luego se organizara y hicieran otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que tenía que seguir habiendo ese líder detrás que siguiera allí, ¿no? Siguiera empujando, siguiera ayudando, siguiera acompañando. Y para mí el liderazgo es eso. Se puede ejercer desde muchas posiciones, delante, detrás, al lado, pero para mí un buen liderazgo es eso, es más chispa que fuego. Y lo bonito es que fuera eso. Siguiendo tu símil, ¿no? Yo diría que el liderazgo es ese encendedor, ese mechero, ¿no? Que enciende... Debiera, ¿no? Que enciende la hoguera, ¿no? Y entonces, el resto de la organización, lo que tendríamos que intentar es alinear ese propósito, esa cultura, esos valores en acciones concretas para llevarlo a políticas y que realmente hubiera esa coherencia de la que hablaba inicialmente. Claro, pero es lo difícil, el propósito, ser coherente con el propósito. O sea, el otro día, la primera vez que me habló Jordi de esto, me puse los mejores propósitos de las empresas del mundo y salió una lista de 80 grandes propósitos. Y era divertido, de verdad, o sea, os lo recomiendo, iguales, ¿no? Todos se parecen un montón. Bueno, no, más que se parezcan, algunos son interesantísimos porque te dicen aquí, no, estamos aquí para vender muchas cosas. Vale, bien. ¿Ese es tu para qué? Pues tu para qué es ese, qué aburrido eres, tío. Porque ¿a quién se lo cuento? O sea, a mis empleados, estamos aquí para vender muchas cosas. Pues no, y había algunos que eran
se sigue confundiendo la famosa misión, visión, propósito. Se sigue confundiendo todo eso, ¿no? Pero la belleza del propósito es que es el para qué. Oye, ¿para qué lo hacemos esto? ¿Para qué estamos aquí? ¿No? Estamos en este mundo, ¿no? Si eso se tiene muy, muy, muy claro y esa chispa, ese líder inicial, es capaz de tenerlo tan claro y expresarlo bien y alinear a todo el mundo, y a lo mejor esa empresa no es para todo el mundo. Porque, dejémonos de bonismos. Es decir, hay empresas que no son para todo el mundo. Y el propósito no es para todo el mundo. O sea, si me dedico a los casinos online, pues oye, el propósito no es para todo el mundo. Y está genial, los casinos online. Son una diversión, fantásticos. Entonces, no es para todo el mundo, pero si queda claro que lo que pretendo es la diversión, que la gente, pues eso es un buen propósito, muy respetable. Pero hay que ser coherente después. Sergi, tú que trabajas con diferentes empresas, ¿el papel del liderazgo es clave para cualquier transformación o no? Déjame llegar aquí explicando una breve historia y trataré de ser muy breve, ¿vale? Human centricity. Concepto guapo, ¿a que mola? Suena de bien, ¿no? letras, perfecto. Pues le está pegando fuerte, ¿eh? Todo el Dale. mundo lo compra, ¿vale? ¿De dónde viene? Empezamos la revolución industrial, nos orientamos, venimos de la artesanía, ¿sí? Metemos la revolución, entra la revolución industrial y ¿qué hacemos? Nos orientamos a producir mucho y rápido, ¿correcto? ¿Vale? Y aumentar cada vez más la calidad. Pasamos de centrarnos en la producción a centrarnos en el producto. Y luego alguien dice, cuidado, porque lo importante no es la producción del producto, es el cliente. Y nos empezamos a centrar en el cliente. Luego vienen unos en los 80 que dicen, cuidado con las crisis financieras y económicas, y empezamos a centrarnos en recortar costes. ¿Sí? Y luego aparece Steve Jobs que dice que no, que lo importante es el usuario, y volvemos a esto. Bueno, vamos cambiando de modas hasta llegar a un momento que ya no es, ¿os acordáis de Customer Orientation, orientación al cliente? Ahora, de repente, a principios del 2000 se empieza a llamar Customer Centricity, que mola más, ¿no? Mola más, Customer Centricity. Y alguien dice, sí, es Customer Centricity, pero también es Employee Centricity. Y entonces alguien dice, pues bueno, ni será ni Customer ni Employee, será Human Centricity. Ya tenemos el concepto, mola, el concepto a que sí. Vale. Ya te lo engloba todo. Vale, y entonces ahora viene lo peor, llegan las consultoras. Yo soy consultor. Ah, te iba a decir, ¿es el demonio o no? Bueno, yo tengo una boutique, entonces una boutique consultora, yo no soy de las grandes, pero vienen, ¿alguien de McKinsey aquí? Vale, viene McKinsey, por ejemplo, ¿vale? Y te dice, Customer Experience, Employee Experience, bajo comunicación, vamos a hallar la voz del cliente y vamos a buscar una cosa que se llama NPS, ¿sí? Y el CEO que viene de una conferencia que le ha dado a alguno de esos consultores, viene alucinado y pone a toda la empresa en línea con el Customer Experience, el Employee Experience y su madre. La gente flipa. ¿Qué me estás contando? Además, lo peor. Pero la empresa es la misma. Sí, la gente de dentro de la empresa. Dice, además, crean un departamento de Customer Experience que van por libre, que hacen sus cosas, sus números y tal, y no ven ni siquiera al cliente, que están todo el día con numeritos. Esto no va de NPS, no va de Customer Experience, no va de Employee Experience, no va de grandes consultoras. ¿Sabes de qué va? De que el CEO, una vez al mes, se vaya al punto de venta a ver lo que pasa. Va de que el CEO coma el comedor de las personas normales y corrientes y no en un comedor especial, ¿vale? Va de que el CEO no aparezca con un cochazo y que aparezca en bici de tanto en tanto. Ya me estoy explicando. Coherencia y consistencia, narices. Esto va de que la gente se crea que esto va de gente y la gente importante es la que se tiene que creer más esto. Acabo con lo que me acaba de pasar, que es lo más bonito que me ha pasado hoy. Este señor, no me acuerdo ni de tu nombre, perdona. Joaquín, que ya forever and friends, viene y me dice, te doy un abrazo. Ahora aquí hace un momento y digo, ¿cómo? Sí, porque te dije que te iba a abrazar y nos hemos abrazado. Y me he quedado colgado un ratito porque se está bien colgado de él, ¿sabes? Oye, Human Centricity, ya está, es que no mucho más. Sentido común que lo estamos perdiendo. Perdonad, pero es que me encienden estas cosas. Entonces, lo del liderazgo ni hablemos. No, el liderazgo es irte a una tienda, pasar un día, a entender qué coherencia tal, bajar a comer. Coherencia y consistencia. Eso es liderazgo. Eso es liderazgo. Eso es coherencia y consistencia. El liderazgo no es, que sí, yo me dedico a crear narrativas corporativas. Claro que tienes que tener una buena narrativa y tal, pero el liderazgo no son PowerPoints y discursos en un town hall. El liderazgo es mover el culo y acercarte al cliente y al empleado y saber qué le explica. Ya está. Hay muy pocas empresas que hagan esto. Conozco muy pocos CEOs del IBEX que hagan esto. Hay alguno, Cuando has estado en empresas, ¿cuál sería el aprendizaje que te has llevado de aplicar en ellas alguna de estas cosas? Todos saben que son unos cínicos y no saben cómo dejar de serlo.
Ya está. Ese es mi ¿Y gran cómo nos puedes aprendizaje. ayudar a que dejen de serlo? El día que lo descubra cobraré 5 veces más. Y no lo dirás aquí en una charla Hay, rápida. hay algo que sí me inquieta mucho y es que el cinismo se basa en narrativas que son clarísimas mentiras, pero que intentas pasar por verdad, ¿no? Eso es ser cínico. Lo que yo siempre les digo es intenta que tu narrativa sea activable y sea coherente y consistente con la realidad. Esto es en donde yo le puedo ayudar. Yo he pasado de solo escribir a escribir y activar lo que escribo. ¿Sí? Yo, mi equipo, mi compañía y mis compañeros de trabajo. En tu caso, Enrique, ¿cuál ha sido un poco la iniciativa, por compartir también iniciativas de vuestras empresas, que te ha resultado como más transformadora? Totalmente, en mi caso y por mi experiencia, es poner en marcha modelos de gestión orientados a poner a las personas en el centro. Es la mejor forma de ese alineamiento y esa coherencia, ¿no? Con un compromiso claro, firme y publicado por parte de la Dirección General, ¿vale? Y luego por la activación de una serie de acciones, como la constitución de un equipo de recursos humanos, pero también embajadores dentro de la organización y sobre todo, pues, abrir bien las orejas y escuchar al empleado, que para eso lo tenemos en el centro, no es para otra cosa, para escucharle y que su experiencia dentro de la organización sea una experiencia muy positiva y ayude a que esa experiencia se traslade hacia afuera, hacia el cliente, Y luego que es la mejor forma. ¿Lo conseguís medir o no? ¿Lo conseguimos medir? Sí. Realmente estos sistemas te establecen unas métricas que te permite ver la evolución. Y nosotros como responsables o como directores de recursos humanos, evidentemente lo que tenemos que trasladar son los efectos de nuestras acciones dentro de la organización. Si me permites, la mejor métrica para evaluar la employee experience, y el lunes por la mañana al ascensor de la oficina, a primera hora. A ver las caras Si de la la gente está feliz o entra Tú mira la cara de la amargada gente y a te juro, trabajar. eso es customer experience. Ahí está el KPI, bueno, es ese. Aquí, si me permitís, Marta, has utilizado una palabra que pensaba que saldría, que es la palabra compromiso, ¿no? Sí. Yo creo que cualquier aspiración a people centricity, hay dos palabras mágicas, ¿no? Una es el compromiso y la otra la confianza. Es decir, compromiso por parte del empleado, también por parte de la empresa, evidentemente, pero compromiso por hacer una buena contribución, la contribución que se espera en la compañía, y también la confianza de la empresa de que esto va a ser así. Esta ecuación, y vuelvo un poco a mi sesgo original, esta orientación se rompe muchas veces. Y lo digo un poco desde mi práctica diaria, ¿no? Que es sobre todo la del headhunting, la de seleccionar directivos y cargos importantes en las organizaciones, ¿no? Es decir, hablo desde el terreno, desde la base, ¿no? De lo que me cuenta la gente sobre lo que le ocurre en sus compañías, con sus compañeros del comité de dirección, con sus directores generales. Es un mundo de incoherencias, de roturas de confianza y de compromiso. Entonces, quizá eso me lleva a mí un cierto sesgo en ver un poco la parte pesimista que no la optimista. Normalmente cuando tú realizas este trabajo de consultora, de headhunting, de altos cargos directivos, veo que esta gente muchas veces ha salido un poco quemada de su anterior empresa y siempre es por estos factores. Yo diría que en un porcentaje muy alto, sí. Incluso las compañías no saben o no consiguen que la gente salga bien. Es decir, esto es sorprendente, ¿no? Es decir, que menos que esa persona, igual es un gamberro, cuidado, si es un gamberro de puerta y listos, ¿no? Pero hay empresas que no saben hacer el offboarding, ¿no? En definitiva, y esto es lamentable. Entre otras cosas también porque si buscan el branding, les interesa que esa persona hable bien de su compañía. Yo, Marta, disculpa, muy rápidamente, caso real, empresa de 130.000 empleados, cotiza en todas las bolsas del mundo, etcétera. Y toman la decisión de que en cada una de sus filiales han de reducir un 6% la plantilla de personal indirecto, es decir, que no afecte a producción y que, por supuesto, no afecte al business. Total, 8.000 despedidos. No digo el nombre de la empresa, pero lo podéis encontrar muy fácilmente. Cuidado, ¿eso atenta contra el people centricity? Tampoco lo diría, porque las empresas tienen que hacer sus planes
Y si han de hacer reestructuraciones, tienen que hacer reestructuraciones. Pero aquella persona de esta empresa que me viene a consulta y me dice que le ha ocurrido esto, ¿cómo se siente realmente? ¿Se siente que su compañía ha tenido un people centricity? Porque le han despedido por un número, pero el número que ocupaba, no por su capacidad, por su competencia o incapacidad e incompetencia. Por tanto, quiero dar también esta visión, ¿no? Para mí, people centricity muchas veces acaba en un aspecto buenista, incluso paternalista, lo cual, si volvemos al compromiso y a la confianza, a mí me cuesta entender, igual muchos no estáis de acuerdo, que en un momento en el que el trabajador nunca había estado mejor en las empresas, porque está muy bien tratado, incluso con políticas de bienestar. Pero es que resulta que, esto es un dato real, que en España, cada lunes, hay 1,5 millones de trabajadores que no van a su puesto de trabajo. Y eso es una curva que va bajando durante la semana, y el jueves, viernes, como que se van a Pals o a Palamós, vuelve a subir. Esto es una curva real, ¿no? Entonces, dejadme que sea escéptico. No estoy en contra del people centricity. Ojalá pudiéramos hablar de este escenario, pero soy muy escéptico. Sobre todo por, y con esto termino yo, lo que estoy viendo día a día en el despacho. Dime. Yo creo que en las empresas que están aquí representadas eso no pasa, precisamente porque se trabaja con el people centricity. Estoy seguro. Votación. Sí, A ver, que levante la mano. En vuestras empresas la gente no va a trabajar el lunes, ¿no? O el viernes. Bueno, bien, aquí no les pasa. No, yo Yo el lunes intento no ir. Ah, vale, entonces vamos bien. ¿Hay límites para el people centricity cuando una empresa está en crisis, con resultados complicados o validación de resultados que no llegan a objetivos? La pandemia fue una buena prueba de ello, ¿no? Yo creo que en la pandemia... ¿Fue una prueba de ello? ¿Fue una siempre, a ver cómo nos salvamos todos porque no sabemos qué va a pasar mañana? ¿Fue una prueba de que realmente las compañías estaban preocupadas de su gente o fue qué hacemos si queremos que esto siga funcionando después? Yo en mi caso recuerdo un montón de llamadas de la central preocupadísimas por la producción en ese momento. Y lo que al principio era auténtico cuidado, de, oye, vigilar a la gente, pobres, oye, ¿qué hacemos? En no días enfermen, barra semanas claro. fueron, oye, que siga la producción. Hacer lo que haga falta para que siga la producción. Totalmente. Es decir, yo creo que fue una buena prueba de ello. Yo creo que en este caso, si lo circunscribimos aquí a Cataluña, pues todas las empresas no tuvieron las mismas políticas y lo que sí que demostró la salida de la crisis es que aquellas empresas que habían tenido una práctica más centrada en las personas salieron mucho más reforzadas y con un engagement, un compromiso por parte del Me he colectivo. expresado mal. Bueno. Me he expresado mal. Lo que quiero decir es, ¿se hizo porque se creía en ello o se hizo porque necesitábamos seguir funcionando y, oye, hay que hacer lo que haga falta? Porque yo creo que en muchos casos fue hacer lo que haga falta. Me parece, ¿eh? Y no hablo de mi caso, ¿eh? No es porque... O sí, no lo sé. Pero sí que lo observé en aquel momento. Dices, había muchas compañías que iban diciendo, nosotros hemos hecho esto, aquello de más allá. Y lo que veías al final era, sí, pero es que no has tenido más remedio. O sea, nos empujaron. Es un poco las circunstancias que hablaba antes al principio de la coherencia, ¿no? Ese vicio tan caro, porque es un vicio muy caro la coherencia. Entonces, si quieres ser coherente, lo haces porque crees en que debes cuidar de las personas. Creo que en aquel momento se hizo, no digo en todos los casos, pero en muchos fue, oye, lo hago porque no tengo a nadie más, son mi gente y mañana tengo que seguir produciendo y necesito que se queden aquí. Entonces, pongo en duda, y ahora me paso a tu lado, pongo en duda lo bueno de la decisión. No digo, estuvo bien, porque a mí me pareció, o sea, vi casos extraordinarios y preciosos, además, muy bonitos y de estudio. Y vivimos todos, creo, en recursos humanos creo que fuimos todos los que vivimos situaciones más complicadas, vimos casos extraordinarios. Dicho esto, me voy al lado de Jordi un poco y a veces te parece que lo que detrás hay ese cinismo, de decir, mira, chicos, ¿sabes qué? Dale lo que piden y tira. No sé, yo creo que en aquel momento se vivieron situaciones muy críticas y yo, pues en aquel momento en la empresa que me tocó vivirlo, hubo una clara apuesta y se dijo, oye, éramos bien de primera necesidad, se paró producción sin saber cuándo se iba a reactivar siendo primera necesidad, pero yo creo que se antepuso también
evidentemente las dimensiones de el fenómeno no se sabía. Exacto. Evidentemente, con cierta retrospectiva, quizá no hubiésemos llegado a esos ¿Y qué hemos extremos. recuperado de eso? Aquí está el tema, ¿no? La pérdida de oportunidad, ¿no? La cero capitalización del aprendizaje. Es una vergüenza lo que está pasando con el teletrabajo, cómo se está manipulando, ¿no? El concepto. Por ambas partes, ¿eh? Sí, Por claro. parte del empleado y parte de las Pero compañías. estamos ¿eh? con lo mismo de Seguramente la sí. base. Si tú no puedes hacer teletrabajar a gente que no es madura. Ocúpate de que sean maduros y luego ya los pondrás a teletrabajar. Estamos con lo de siempre. Hay que invertir en personas, hay que darles conocimiento, hay que darles capacidades y luego ya ven la tecnología, las circunstancias, las metodologías, las nuevas formas de trabajo, lo que queráis. Ayer estaba en una jornada donde también se hablaba del hecho del teletrabajo y decían, en un momento, hace años, antes de pandemia, el teletrabajo era flexibilidad y ahora estamos haciendo inflexible el trabajo porque lo regulamos, porque te digo, tú puedes teletrabajar 2 días, tú puedes 3 o tú puedes 1 o hacemos mixto de... Entonces, ha perdido como el sentido ya. Pero además, Marta, perdona, hay una incoherencia detrás de otra, ¿no? Porque ahora ya los grandes gurús, alguno descerebrado de Silicon Valley, está diciendo que hay que trabajar al menos 100 horas a la semana. Pero es el mismo descerebrado que también Pero es un ahora descerebrado está, con ¿no? mucho poder y que se imita mucho. Entonces, porque son modelos imitativos, ¿no? Son referentes teóricamente. Bueno, que sepas, Joaquín, que vas a trabajar 100 horas. Yo, Me parece que antes me jubilo o me jubilan o me retiro, lo que sea, Antes de me da trabajar las 100 igual. horas. si me permitís, quería introducir un elemento que no lo hemos tocado y quizá merece la pena, y aprovecho la confianza con Joaquín, ¿no? Sé que tiene, bueno, a cargo un gran número de personas. O sea, ¿cuántas generaciones tienes dentro de la organización que...? Todas. Todas. Claro, todas. ¿Se manejan diferente todas las organizaciones? Hay todas las Cuando generaciones, cada vuelves a uno... lo básico, no. Exacto. Antes se hablaba de que cada generación tiene unas necesidades. Unos Bullshit. están pidiendo Yo me parece que es más carrera, yo creo que es los más un otros tema están de pidiendo Es Yo creo que es un salario. tema de lenguaje también, ¿eh? Y un tema de cómo ha evolucionado la sociedad, ¿vale? Y evidentemente, y luego, oye, que todos somos distintos, todos tenemos distintas necesidades y siempre tienes que adaptar tu manera de dirigirte a las personas, pues a cada una de ellas tienes esa adaptabilidad necesaria. Pero al final, cuando te vas a lo esencial, todo el mundo quiere lo mismo y alguno de vosotros lo decía, oye, la gente quiere ser Trabajar tratada, bien. trabajar bien, tener unos compañeros. La famosa teoría esta es la motivación, ¿no? Desde el propósito de las compañías, la autonomía, el maestrazgo y el entorno, ¿no? Eso es lo que quieren todos. Sí es cierto que hay generaciones que le dan algo más de peso a alguna de esos 4 factores. Pero cuando vas a lo básico, en la conversación de al lado, que es la que funciona, la de tenerlo delante, la del abrazo, en esa conversación las diferencias son francamente pequeñas. Luego, lo que pasa es que, claro, las culturas imperantes hacen que una generación pues sienta que su crecimiento viene por el crecimiento profesional. Y en las actuales, el crecimiento no viene por el profesional estrictamente, pero no significa que no sean ambiciosos y no tengan ganas de hacer cosas. O sea que varía un poco la forma en que lo colocan, pero luego es adaptar esa conversación. Pero tiene que haber conversación. Y el problema es que en las compañías, pues bueno, ponemos la IA por delante, ponemos los sistemas, que si es eso, que es Factor o Workday o no sé qué, y lo ponemos en medio y nos olvidamos del paseo del CEO, del paseo del... Y claro, nos proporciona mucha facilidad a todos, pero luego al final nos olvidamos de lo básico. Y lo básico es que todos nos gusta tocarnos, Y esto todos nos de gusta vernos. Esto de las generaciones es otra milonga que nos va muy bien explicar y además te hace ilusión, pues yo soy X, No se lo por estás cierto. tirando Es que los, todo, A mí me- los- sí. a mí me- los sí, claro, consultores... me habéis dicho que venga Yo esto, ¿no? discrepo, Los ¿no? consultores nos lo habéis vendido ya de- han No, constituido coño, bien la fíjate, mesa, ¿eh? Porque Fíjate, pero hay mucha discrepancia. ahora todos los que somos X nos llaman ya boomers los jóvenes. ¿eh? A que partir no es de verdad. 45 Yo no quiero ser años, boomer. vale. Yo estoy Pues por da dos. igual. Platón decía, la gente joven no se comunica diferente, están todo ya pensando en las musarañas, no atienden a razones, no creen en la autoridad. ¿Qué dirías ahora de una persona joven? Sé que lo mismo, no. Esto va de personas. Cada persona es un mundo, cada persona tiene sus objetivos y tal. Hay algunas organizaciones que diseñan muy bien un propósito y saben y tienen la gracia de conectarlo con la realidad de cada persona. Yo, por ejemplo, tengo la suerte de trabajar para una organización que se llama Kitsanas. Me imagino con Kitsanas, levantar la mano, ¿quién conoce Kitsanas? Bueno. ¿Vale? ¿Sabéis que Kitsanas tiene más puertas en España que el McDonald's? ¿Vale?
Es la primera organización, y yo diseño, con mi equipo, diseñamos propósitos y narrativas de cultura, ¿vale? Es la primera vez que diseño un propósito y una narrativa de cultura que me creo. ¿Por qué? Porque el negocio mola mogollón. Es formar a niños que normalmente, por cierto, son de clase media, media baja, en inglés. Entonces, oiga, a mí Unilever me puede decir que quiere salvar el mundo con Ben & Jerry's o con Dove. Me parece muy bien. Pero Unilever vende grasa saturada en Ben & Jerry's y unos productos para la piel que a lo mejor Ainhoa podría hablar de ellos, ¿no? Ahora que eres experta en estas cosas. Entonces, cuidado con estas cosas. Y vuelvo al cinismo, bueno, vuelvo a la banalización y sobre todo, esto va de poner ejemplo, ¿no? Un comité de dirección que mole, que sepan hablar, que sepan bajar a las catacumbas, que pisen terreno, que se pongan las catiuscas y que chop, que esto no va de diseñar estrategia, ya lo hará McKinsey para ti, esto va a estar en contacto con la realidad del negocio. Y estoy de acuerdo, el negocio es lo que está en el centro. No nos engañemos, dejémonos de milongas, ¿no? Y perdonad si estoy destructivo, no lo estoy, estoy realista, ¿no? No estoy diciendo nada y que ni ellos, que son corporativos, me podrían contradecir. Ricky, yo creo, sí. Nuevas generaciones, flexibilidad y conectar con los valores de la compañía. Para mí, yo creo que los estudios que se realizan lo demuestran, ¿no? Y me voy a un caso por analogía, ¿vale? Y del mundo del deporte. No sé si recientemente habéis visto esa serie de Netflix que va sobre la vida de Carlos Alcaraz. Sí, ¿no? muy bueno. Que explica, ¿no?, que él quiere ser el número 1, pero a su manera. Y su manera no significa trabajar 40, 45, 50 horas como se trabajaba hace unos años, sino teniendo un equilibrio real entre su vida personal, profesional y familiar. Yo creo que en eso tenemos que conectar con las nuevas generaciones para que realmente el compromiso existente nos lleve a ser el número 1 en nuestras organizaciones y en nuestros sectores. Lo que pasa es que viene Federer y dice, jaja, que vas a lograrlo siendo así. También hay que decirlo. Muchísimas gracias a todos por participar en esta mesa, por aportarnos ese momento más disruptivo, ese momento más corporativo y estas cosas que nos creemos un poco a medias con el cinismo. Gracias por acompañarnos, podéis estar aquí. Gracias. Ara ens veiem. Jordi, me quedo contigo antes de hacer pasar al resto, porque People Centricity no va solo de cultura y estrategia, como hemos visto, sino que va también de tecnología, de estructura, de liderazgo y de cómo trasladarlo al día a día. Empezamos con esto, pero antes damos la bienvenida también a Ainhoa Fornós, directora de Recursos Humanos de Cosmo International Fragrances, a Pablo Lozano, director de Atracción de Talento de NTT Data, y a Ramón Fauría, mentalista conferenciante y coach internacional, que lo tengo por aquí. Donde queráis. Perfecto. Ahora os cambiamos vasito de agua. Gracias. Para que lo tengáis. Decíamos, Jordi, esto del People Centricity también va de tecnología, de estructura, de liderazgo y de cómo trasladarlo al día a día. ¿Sí o no? Sí, porque una cosa es la esencia o la esencia de lo que hemos hablado anteriormente, que iba mucho de estrategia, de una gran concepción, pero luego hay que materializar todo esto. Y se materializa en materia de organización, de estructura, de políticas y prácticas. Yo soy consciente de que hay muchas personas de recursos humanos aquí, ¿no? Pero os tengo que confesar que a veces los grandes presupuestos que se asignan para que la gente interiorice los valores, que interiorice el propósito de la empresa o que trabajen conjuntamente con una filosofía de People Centricity, todos estos presupuestos quedan en nada. Es decir, es una inversión que las direcciones de recursos humanos hacen muy bien intencionadamente, que pueden ser incluso, no lo digo con mal sentido, pero incluso pueden ser divertidos, y que tienen su impacto de entrada, pero en mi opinión esto se va diluyendo con el tiempo, ¿no? Entonces es una lucha continua el hecho de tener este People Centricity. Desde luego, lo que no me coincide es este concepto con las políticas y prácticas que acostumbro a ver en mis empresas clientes. Una empresa con People Centricity ha de tener alma. Y no conozco muchas que tengan alma. No sé si me explico con lo del alma, que cada uno piensa lo que quiera,
pero no abundan. Y si no abundan, para mí no estamos en un people centricity realmente. Ainhoa, ¿estás de acuerdo en que muchas veces estáis como desde los departamentos de recursos humanos invirtiendo ingentes cantidades de dinero en comunicar los valores, en que todo el mundo los adapte y tal, y eso se diluye o crees que acaba calando? O sea, yo te diría que las compañías no están diseñadas bajo el concepto de people centricity, entre otras cosas porque no ponemos el cerebro en el centro. Entonces, cuando tú no pones el cerebro en el centro ni cómo funcionan los mecanismos para cambiar, para aprender, para transformar, ¿no? Lo que estás creando es una cultura artificial, ¿ok? Entonces, evidentemente el negocio está en el centro, evidentemente las personas también son importantes, pero es muy difícil que determinados procesos sean reales cuando no tienes en cuenta cómo funciona el cerebro, ¿no? Entonces, ¿por qué nos gastamos una cantidad ingente de dinero, de esfuerzos y de historias? Es porque no estamos en el basic y no estamos entendiendo cómo funciona la parte humana de las personas, ¿ok? Entonces, metemos procesos de agility sin entender cómo funciona el cerebro. Un poco lo que decía Sergi de estamos ya preparando en tecnología cuando nos hemos olvidado de, exactamente, ¿no? de lo básico. O espacios de trabajo, algo, vamos a decir, muy básico y no complicado. O sea, si tú realmente quieres que surjan cosas en tu organización, en el momento en que tú vas a visitar los espacios físicos de trabajo, tampoco están adaptados para que suceda eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo sencillo lo hacemos muy complejo, ¿ok? Por tanto, me cuesta mucho ver el people centricity cuando realmente no he parado a entender cómo funciona el cerebro en mi organización, cómo funciona el cambio en mi organización, y a partir de ahí sería mucho más sencillo, vamos a decir, que nuestros esfuerzos no fuesen titánicos, ¿no? Que realmente el esfuerzo tuviese un alto impacto y fuera sostenible en el tiempo. ¿Y cómo se hace para ir para atrás? ¿Cómo se hace para poner el cerebro en el centro? Bueno, ahí está el challenge, ¿no? O sea, yo creo que nuestra función va muchas veces de eso, ¿eh? No va del buenismo, sino de adaptar los procesos de negocio realmente a cómo lo puedo hacer desde la perspectiva humana, ¿ok? O sea, el humanismo digital va justamente de cómo lo hago, ¿no? Cómo lo hago coincidir, ¿ok? No es fácil, ¿ok? Porque no es nada fácil, ¿sí? Pero es verdad que al menos cuando hablas con los CEOs o con los presidentes, ¿sí? Yo me aburro de mi función, ¿no? Es como hay que tenerlos motivados, hay que... No sé si los tengo que tener motivados, ¿eh? Lo que tengo que tener es el ecosistema preparado para que realmente la gente venga, ¿sí? Y como decíamos, el lunes a la mañana pueda disfrutar de ello. Si no entiendo que mi materia son personas, que mi materia son mis conexiones cerebrales, va a ser muy difícil que eso suceda, ¿no? Por arte de magia, ¿no? Y aquí sí que estoy de acuerdo que me da igual cuál es la generación. Al final son personas, sí, con su complejidad, que aterrizan en un espacio y que en ese espacio deben suceder cosas, ¿sí? ¿Qué has hecho tú para que suceda? Yo te diría que ese es el reto. ¿Y la tecnología nos ayuda o no nos ayuda? Os lo pregunto también a vosotros. Es decir, la tecnología que estamos muchas veces desde recursos humanos introduciendo en las empresas, empujando a aplicar todas las nuevas metodologías, ¿esto nos humaniza, nos deshumaniza? Claro, yo claramente, para mí la tecnología es un canalizador de un montón de cosas. O sea, creo que es lo que nos permite mejorar, innovar, crecer y ser mejores. Para mí nos humaniza un montón la tecnología. Si nos vamos al pasado, cuando no teníamos electrodomésticos, teníamos que lavar, fregar, un montón de cosas. No dedicábamos tiempo a nosotros mismos. O sea, al final la tecnología te permite que ella trabaje y que tú pienses, ¿no? En un mundo ideal y de futuro, ¿no? Así que para Tú mí... Tú ya has dicho que a ti que no te quiten la Thermomix. Claro. Con lo cual, por ejemplo. Ya está. Claro, al final pues te permite cocinar a la vez que haces otras cosas. Entonces, al final, yo creo que la tecnología nos humaniza mucho y un poco ligando con lo que comentaba Ainhoa, de lo que es la cultura, cómo lo podemos cambiar en las organizaciones. Esto va de lo que toleras, no toleras en las organizaciones, de lo que premias y cómo permites a la gente que promocione. Esas 4 cosas hace que la cultura se construya. O sea, si tú hay una cosa que no te gusta y lo dejas, generas una cultura que permite hacer esa cosa. Entonces creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos en las organizaciones de qué hacemos y no hacemos y qué permitimos y no permitimos. Ramón, ¿estás Sí, pienso de hecho muy en línea con lo que ha dicho Ainhoa. Al fin y al cabo, si nos fijamos, cuando hablamos de transformación digital, al fin y al cabo estamos hablando de una transformación cultural. Y eso nos exige un cambio de mindset, ¿no?
Y cuanto más hábiles seamos en ese cambio de mindset y pongamos herramientas sobre la mesa, más nos acercaremos realmente a esa people centricity, ¿no? Y también a nivel de la tecnología, pues por supuesto depende de cómo la conceptualizamos. Si es como una finalidad última o como medio, y eso lo cambia todo. Si la utilizas como medio para conseguir los propósitos que planteas, por supuesto que puede ser muy efectiva, ¿no? Ahora mismo se está hablando incluso de predecir cómo puedes llegar de la mejor manera a los intereses de cada empleado, ¿no? Para que llegue mejor el reconocimiento, llegue mejor también pues esa satisfacción de clima laboral, etcétera, ¿no? Al fin y al cabo predices con bastante certeza qué es lo que le interesa a cada uno de ellos, ¿no? Y eso va en línea. ¿Y se puede hacer tan a medida luego? Parece que se está empezando a hacer, sí, sí. Incluso, de hecho, en todo el journey del empleado, desde el onboarding, desde que entran hasta que salen, con encuestas detalladas y para determinar qué es el punto de satisfacción, cuál es el de dolor y de alguna forma irlo encaminando. Pero esto siempre fallará a menos que haya detrás pues ese concepto humano, ¿no? Y digo siempre que lo menos predecible que existe es el comportamiento humano. Y estamos intentando predecirlo con herramientas automáticas. Pero sí que nos acercamos al 97-98% de lo que puede llegar a suceder. Pero el comportamiento humano es impredecible y lo va a ser siempre. Ninguna máquina va a poder ser comparable, desde mi perspectiva, de lo que conozco a hoy, no sé, dentro de unos años, a igualarnos en ese aspecto. O sea, que creo que predecir el comportamiento de una persona a día de hoy es inviable. O sea, que podemos ajustarlo y quererlo llegar, pero... Eso lo veremos. Claro, con la tecnología que tenemos a día de hoy, sí, dentro de unos años, seguramente la tecnología sea distinta, podamos decir algo distinto, pero... Si me permites, claro, reparo un poco. es perfecto. O mucho. Sí, sí. Estamos diciendo lo que estamos diciendo ahora con esta realidad y en este punto de avance de la tecnología. Como decía Ramón, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Pero no sabemos qué va a ocurrir dentro de 5 o 6 años. Y yo soy no un defensor, sino alguien que opina que finalmente las máquinas, por ejemplo, van a sustituir nuestra profesión. En la medida que la inteligencia artificial pueda reconocer las emociones de las personas y la comunicación no verbal, y que realmente sea un sistema que aprende del lenguaje natural, nuestras profesiones están en jaque. Es decir, no, pero tampoco no es una visión negativa, es una visión evolutiva esto. A lo mejor resulta que a lo mejor resulta que solo van a trabajar las máquinas y nosotros podremos estar plácidamente años y años sabáticos, ¿no? Lo cual no está nada mal tampoco, ¿no? Déjame que lo dude también. Pero no, yo también lo dudo, más bien el escenario de trabajar 100 horas, ¿no? Sí. Pero yo creo que este tema no tiene límite, pero cuando digo que no tiene límite no lo veo desde la perspectiva negativa. Es un caballo desbocado, ¿no? Y en todo caso, nuestra función será ponerle las riendas adecuadas a ese caballo, ¿no? Pero de momento yo lo veo desbocado, no lo sé. Además, con esta desfachatez de que las propias empresas de inteligencia artificial están diciendo a la Unión Europea que pongan medidas éticas y normativas y protocolarias, ¿no? Si son las propias empresas, ¿no? Además, también estamos en un mundo absolutamente quebradizo, bueno, el mundo, lo que llamamos el mundo bunny, no lineal, incomprensible, y todo esto no ayuda, ¿no? Cuando hemos hablado en varios momentos, ha salido también pues, el concepto de liderar con empatía. Es algo que no lo podrán hacer las máquinas seguramente en los próximos 5 años, no lo sabemos. Con la tecnología que tenemos a día de hoy, no. Otra cosa es que ¿Consideráis que estamos olvidándonos un poco en formar a nuestros managers de nuestras empresas en que realmente sean unos buenos managers, unos buenos líderes con empatía? ¿Se están poniendo realmente esfuerzos en esos puntos o no? Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que hay una conciencia distinta. Si miro a los 20 años hacia atrás que llevo trabajando en las compañías, es verdad que hay una conciencia. Que el manager antes solo tenía que hacer cumplir proyectos y tareas. Ya está. ¿No? Ahora es verdad que son proyectos, tareas y personas.
¿Ok? ¿Vale? Entonces yo sí que creo que existe esa conciencia, falta el cómo lo hacemos, ¿no? Yo creo que la tecnología es una data más, ¿eh? A partir de ahí tú tienes que saber utilizarla, ¿de acuerdo? Para conseguir el go to action que tú necesites, ¿no? Con la gente, con el equipo o contigo mismo, ¿no? Creo que el gran ejercicio con los managers no es tanto hacia la gente, sino hacia ellos mismos. ¿Eh? Yo creo que aquí nos ha pasado igual. Hemos dado un salto de decirles cómo tienen que gestionar a los demás cuando nos hemos olvidado, ¿no? Que primero tengo que ordenar mi casa para luego ir directamente a los equipos, ¿no? Y aquí sí que creo que la inteligencia artificial les puede ayudar muchísimo, ¿eh? ¿En qué? Pues, por ejemplo, muchas veces cuando les damos la responsabilidad de una evaluación del desempeño y de definir y diseñar el futuro de la gente en las compañías, ¡wow! ¿No? Entonces, muchas veces con los míos utilizamos ChatGPT. ¿Ok? Y entonces metemos las variables y ChatGPT lo que te da, de acuerdo, es, oye, puntos fuertes de esta persona, puntos débiles, plan de acción, eso lo cogemos y entonces hacemos el pensamiento profundo. Eso solamente es una data que me inspira, una data que me da luz, pero a partir de ahí cojo, ¿vale? Y realmente lo que tengo que hacer es mi aportación de valor humana. ¿De acuerdo? ¿Qué se puede hacer en esta compañía? ¿No? Realmente esta persona la conozco, ¿cómo lo podemos hacer? Y tengo que decir que en este ejercicio de evaluación de desempeño hecho con ChatGPT, los resultados han sido mucho mejor para las personas. ¿De acuerdo? Mejor que cuando el manager hacía su propia evaluación de desempeño solo, sin ayuda del ChatGPT. Sí, porque generalmente es más transaccional, ¿no? Las soluciones son A, B o C, ¿eh? O sea, por eso creo que nuestra función, y aquí sí que creo que la tecnología nos va a ayudar, es crear este ecosistema, ¿de acuerdo?, donde la gente pueda tener más opciones, pueda tener más ideas que la que ellos mismos puedan hacer solos, ¿no? Porque recursos humanos no puede ir caso por caso y a todos, olvidémonos, ¿no? Pero aquí sí que creo que la tecnología nos puede ayudar. Aquí un matiz importante, que no caigamos en la pereza cognitiva, ¿eh? No. Que al final... Por eso digo que tienes que tener esa segunda... Sí. O sea, la segunda vuelta es fundamental. Claro. Si cogemos lo que nos da ChatGPT, Gemini, Cloud, hay un montón de herramientas, ¿eh? Y eso lo damos por válido, cometemos un gravísimo error. O sea, tenemos que tener un entrenamiento cognitivo continuo y un aprendizaje continuo de lo que nos devuelve este sistema, porque nos da una luz y es no enfrentarte al papel en blanco, porque al final el papel en blanco da un poco de terror, ¿no? Y aquí tienes una respuesta que te permite construir una idea de lo que quieres hacer. Si la respuesta la vuelcas directamente a la vida real... No es aplicable. Pero al menos te sirve un poco lo que decía Ainhoa para esa inspiración inicial, no tener el papel en blanco. Por eso para mí, no sé si decir, mi recomendación es intentar utilizarla, porque creo que nos da una luz bastante interesante, siempre y cuando tengamos el compromiso de cambiar lo que nos devuelve y hacernos lo tuyo y hacer algo que realmente aporte a tu contexto, a tu realidad. Vosotros que estáis en empresa final, dijéramos, en el propio Departamento de Recursos Humanos, ¿en qué tareas habéis incorporado de manera expansiva un poco inteligencia artificial? ¿En todo? ¿En todos los procesos? Bueno, en la parte de reclutamiento nosotros tenemos un montón de tips, ¿vale?, de introducir. O sea, tenemos... ¿Cómo puedo saber si, por ejemplo, en los referrals, ¿no? O sea, si un empleado me envía un currículum de un conocido suyo, yo tengo un ranking de personas que sé que su referenciado es maravilloso y otros que digo, pues a lo mejor ¿sabes? Lo priorizo. ¿Y con eso te ha ayudado claro, inteligencia artificial? Sí, claro. O sea, al final, en base al histórico, tú puedes predecir más o menos lo que puede suceder. Lo mismo con los entrevistadores. Al final yo tengo entrevistadores que sé que para un perfil concreto el éxito que tienen es mayor que a lo mejor otro, ¿no? Entonces, o el tema de talento Pero eso femenino. Al final es interpretación de datos. Básicamente te ha hecho predice. Es que la inteligencia artificial hay dos conceptos: inteligencia artificial y inteligencia artificial generativa, que genera contenidos, ¿no? El boom ha sido la generativa. La inteligencia artificial, digamos, existe desde hace décadas. Muchísimo. De generativa, pues sí, pues tenemos temas de cómo generar una entrevista, te propone en función de los candidatos un guión de entrevistas, cómo puedes hacer o planificar o pensar una encuesta de clima, que también te propone este tipo de herramientas. No sé, hay un montón de casos de uso que estamos aplicando con
con inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. Nosotros en comunicación interna nos ha ido súper bien, ¿vale? Y en todo lo que tiene que ver con, vamos a decir, las conversaciones con el equipo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con desarrollo, ¿ok? Y ahí nos está funcionando, la verdad es que muy bien. O sea, hemos notado un salto en la calidad de las conversaciones, ¿vale? Digas. Solo quería mencionar que me ha gustado mucho esta expresión de evitar la pereza cognitiva, ¿no? Porque me ha impactado, ¿no?, la expresión, porque además yo soy un perezoso y un procrastinador de primera división, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a hacer hoy algo que puedo hacer mañana? Pero yo me pregunto, ¿cómo encaja eso en una sociedad en la que textualmente se habla del derecho a no trabajar, ¿no? Me provoca como una chispa, ¿no? Sí, sí. Como una contradicción con la que no sé cómo podemos convivir, ¿no? Los que tienen derecho a no trabajar, ¿de qué quieren vivir? De las subvenciones que están generadas por nosotros a través de nuestro rendimiento del trabajo. Es decir, ¿qué futuro nos espera de alguna manera, ¿no? Quizá esto trasciende un poquito la conversación de lo que estábamos comentando, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención tu expresión, ¿no? Realmente nada puede sustituir a un esfuerzo cognitivo. Así De momento. De momento. Ligándolo con Exacto, lo que has comentado anteriormente. Sí, sí, la verdad es que para mí es importante que cada vez que utilicemos esas herramientas hagamos una reflexión de lo que nos está devolviendo. Porque creo que somos mucho más poderosos a día de hoy que lo que estas herramientas nos proponen. Claro, cuando tú no eres un experto de una cosa y le preguntas y te devuelve algo, lo ves como maravilloso. Pero realmente el que es experto de eso en concreto le encuentra todos las los fallos, pegas. claro. Entonces, creo que es muy bueno, pero en media. No da cosas muy potentes ni da cosas de poco valor. Da un valor medio que nos iguala a todos, ¿sabes? Al final, tú puedes ser un experto en marketing, puedes tener conocimientos en marketing apoyándote en estas tecnologías, o un experto en recursos humanos, pero el ser más allá tenemos que ir necesitas, a la base, claro. está claro. Ramón, tú que también finalmente estás realizando un trabajo motivacional en muchas de tus empresas, clientes, en estos momentos de incertidumbre, de que la gente muchas veces se siente amenazada por la inteligencia artificial, sí, nos va a quitar el puesto de trabajo, sino ¿cómo se trabaja la motivación en las empresas en momentos más de incertidumbre? Bueno, de hecho, diría que 3 patas fundamentales. La primera, generar conciencia. Conciencia en qué situación estamos, qué recursos tenemos. La segunda, diría que responsabilidad, porque hay 2 grandes noticias. De nuevo vuelvo un poco al mindset, ¿no? Tenemos un cerebro plástico que nos puede permitir adaptarnos muy bien a las circunstancias y sacarle partido, ¿no? Por tanto, eso, y la otra noticia es que en muchos casos depende de nosotros mismos. Y la tercera, accionar. Con nuestras 3, dijéramos, palancas, de alguna forma puedes encarar lo que acontezca, ¿no? Sí que haría un inciso en la capacidad que el líder tiene, no solo de conseguir los objetivos o las metas, sino también de hacer crecer a su entorno y a los demás, ¿no? Y ahí entra mucho también esa capacidad que tenga de ser, como leí, atractor límbico. ¿Qué es atractor límbico? Bueno, el sistema límbico, ¿no? Muy relacionado con las emociones, maestros de las emociones, que sean capaces de pintar imágenes poderosas en la mente de sus equipos para encararles hacia esos objetivos, esos propósitos, y buscando los recursos de cada uno de ellos para alcanzarlos de la mejor manera. Y mucho tiene que ver también con tener esa capacidad de generar esos entornos que generen ese clima adecuado para que todo el mundo pueda dar lo máximo de sí mismo. Pues llegamos al final. ¿Querías introducir algo más? Que yo estoy de acuerdo con él, ¿no? Creo que, si me preguntas, es que tenemos que transformar para ser people centricity es el concepto de éxito, ¿no? Cuando realmente el concepto de éxito empresarial sea distinto, ¿de acuerdo?
hay muchas de estas cosas que realmente serán naturales y podemos crear estos espacios, ¿no? Porque El éxito tiene que ser diferente para cada empresa no lo sé, y para cada persona. no lo sé. Bueno, ¿no? supongo que te Es refieres a esto. a un éxito concebido hasta hace poco como consumista y materialista, a Resultados. un tipo de éxito, a una concepción de éxito que tiene que ver, pues bueno, pues con mayor propósito, ¿no? y mayor aportación tanto a la empresa como a la sociedad y demás, ¿no? Pues Ramón, Ainhoa, Jordi, Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Os emplazo a que ocupéis vuestro puesto. Muchas gracias sobre todo a todos vosotros por haber acompañado hoy estas 2 mesas de debate, estas conferencias tan interesantes que hemos tenido aquí. Gracias por acompañarnos, gracias a Jordi Tobar por organizar esta jornada, a Harvard Deusto también por compartirla y a Roca Gallery por acogernos.